Vamos a iniciar con oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, gracias infinitas por bendecirnos esta noche al estar alrededor de tu palabra, al estar con hermanos en la fe, adorando y glorificando tu nombre. Gracias te damos por bendecirnos con el perdón de los pecados y queremos reconocer que somos pecadores, que te hemos ofendido con nuestros pensamientos, palabras y obras. Pero gracias por darnos el Evangelio y lo que Cristo hizo por nosotros al llevar esa vida perfecta, ir a la cruz y pagar por nuestros pecados. También queremos pedir por nuestro hermano Félix, por su ciudad, por Guayaquil. Ayúdale, Señor, en estos momentos que pasan cosas difíciles con la violencia. Todos nosotros que somos de Latinoamérica sabemos qué significa todo esto, lo ponemos en tus manos y que algún día estas personas puedan escuchar del Evangelio y poder confesar que Jesús es su Señor y mostrar el verdadero amor al prójimo. También queremos agradecer por el techo, la comida, el vestido y pedimos, Señor, por los hermanos que hoy no pueden conectarse para que puedan también ver la grabación y poder seguir viendo más del estudio de la santificación. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces, continuamos hablando de la santificación. En la clase pasada vimos que hay santificación en sentido amplio, en sentido estrecho, pero estamos concentrados más en la santificación en sentido estrecho, es decir, de nuestra vida. Y es muy claro lo que aprendemos con todas estas lecciones, cómo el objeto de la santificación, pues, es el creyente. Y nosotros, hay un término que vamos a seguir usando desde hoy. ¿Quiénes somos nosotros? Pues la misma Biblia muestra de que somos santos y somos pecadores. Y ya sabemos que somos santos no por nuestros propios méritos, sino por Cristo Jesús. Siempre hay que explicar cómo nos ve el Padre, cómo nos ve Dios y cómo nos ve los seres humanos. Entonces, entre seres humanos nos vemos pecadores, pero Dios nos ve a nosotros santos, nos ve limpios, perdonados por la obra que Cristo hizo por nosotros. Y siempre vamos a recordar cómo desde un principio Adán y Eva pues eran la imagen de Dios y bueno, ya hemos hablado mucho de eso, hoy no vamos a dedicar a hablar de ese tema porque en clases pasadas ya lo hemos visto, pero sabemos que Adán y Eva tenían un conocimiento perfecto y tenían la santidad y la justicia de Dios, es decir, ellos no pecaban. Y esto es muy importante porque nos recuerda que después de que Adán y Eva pecaron, pues que se perdió la imagen de Dios. Y después de que estudiamos Génesis 5 nos damos cuenta que ya tenemos la imagen de Adán, o sea, el pecado. Pero otra vez, con la obra de Cristo, pues esta imagen en este mundo, ¿cierto? No se recuperó completamente, en el cielo sí, pero la manera en que Dios nos ve por los méritos de Cristo, pues realmente él ve que somos santos, que somos limpios. Y eso es muy importante para nosotros. Yo uso la figura de una sombrilla. Ustedes saben que usamos una sombrilla para el sol o para protegernos de la lluvia. Y siempre hago esa analogía de que la sombrilla es Cristo. Si la sombrilla está cerrada y sabemos que es Cristo, ¿cómo Dios nos va a ver desde el cielo? Nos va a ver impuros, merecedores de la muerte eterna, incrédulos. Pero como la sombrilla es Cristo y está abierta, pues ¿cómo nos va a ver el Padre a través de esa sombrilla? Limpios, sin pecado. Entonces, nosotros tenemos esa bendición de que así como Adán y Eva en el momento de pecar, ya no podían hacer la voluntad de Dios, ya no podían vivir para Dios, pues ¿qué hizo Dios para con nosotros?
nos dio a Cristo Jesús. Y por esto, así como el pecado corrompió por completo la naturaleza humana, es importante notar que el pecado no es la esencia de la naturaleza humana. Y esto ya lo hemos hablado y lo hemos estudiado mucho. La falsa doctrina siempre ha dicho que el ser humano es simplemente pecado, pero no es así. Lo que pasó en el Edén, con el pecado original, fue lo que se corrompió, fue la esencia, ¿cierto?, de la naturaleza humana. Y eso es muy importante recordarlo porque los que no creen, por ejemplo, en el bautismo de infantes o no entienden bien todo esto, pues creen que cuando llega el nuevo hombre, pues ya no pecamos, ya no tenemos nada, pero eso es falso. Por eso la expresión explica muy bien, somos santos pecadores. Por eso el estado del creyente después de la conversión, y recuerden que la conversión esta doctrina, pues ya la estudiamos, viene a nosotros a través del Evangelio y del bautismo. Entonces la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y recuerden que también hay muchas personas que creen que han sido convertidas por testimonios o por sueños o por oraciones, pero realmente eso no enseña la Biblia. Lo que habla la Biblia en cuanto a la conversión es los medios de gracia. Y por eso siempre es muy importante que nosotros no solamente los prediquemos, sino que los practiquemos. ¿Qué es una iglesia? Una iglesia es aquella que está alrededor del evangelio y los medios de gracia. En otras oportunidades hemos hablado que es lo que queremos con los hábitos en la Academia Cristo. Queremos de que cada grupo sembrador cada vez vaya congregándose y estar alrededor o estando alrededor de estas marcas de la iglesia, el evangelio y los sacramentos, practicarlos. A veces es muy difícil. Yo tuve la oportunidad hace unos años atrás, tenemos una congregación en otra ciudad que se llama Quibdó. Ellos eran bautistas y cuando estábamos hablando del bautismo de infantes, fue algo muy difícil para ellos. Y una actitud bonita que tuvo el pastor allá en esa época fue que cuando él aprendió y por la obra del Espíritu Santo pudo confesar la necesidad del bautismo de los infantes, lo que hizo ese domingo fue llegar a la iglesia y decir, yo creo en esto y quienes quieren bautizar a sus niños, y créame que muchos quisieron bautizar a sus niños ese día. Y eso es un buen principio porque ya empezamos a ver cómo la iglesia se estaba en verdad reuniendo alrededor de los sacramentos, porque es un tema que nosotros necesitamos siempre trabajar. El sacramento no es de la Iglesia Católica Romana, como muchos piensan, no la palabra sacramento. Recuerde que son términos que usamos para poder explicar la doctrina. En, en la Biblia que usamos, en la versión que usamos, no aparece la palabra sacramento, pero sí es importante que notemos nosotros que por pedagogía podemos hablar de esto. Y ustedes y yo ya estamos al nivel de qué es un sacramento. Entonces, que haya sido instituido por Jesús, que tenga elementos visibles unidos a la palabra y que dé perdón de pecados. Esos tres requisitos es lo que hace un sacramento. Entonces, nosotros sabemos que Dios nos dio vida en Cristo. ¿Y cómo nos dio vida en Cristo? Pues ya sabemos que por medio del bautismo, y más adelante vamos a hablar de este sacramento un poco más, pero es importante usar el agua unido a la palabra. ¿Y el agua en cuál forma? En la que queramos, porque la Biblia no tiene un mandato exacto cómo usar el agua. Lo que la Biblia dice, bauticen, y bauticen significa agua, bautizar significa echar agua o limpiar con agua, y mientras que estamos echando agua, ¿qué vamos a pronunciar? Te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y textos bíblicos nos enseñan que el bautismo da fe y perdón del pecado original y de todos los pecados. También por medio del bautismo es la manera que nosotros pudimos llegar a creer en el Evangelio. Y eso no por nosotros mismos. Y eso muchas personas creen que pueden hacerlo por sí mismos.
Y en el bautismo, pues Dios nos iluminó por su Espíritu para que creamos el mensaje del Evangelio. Entonces, ¿qué hizo Dios? Cambió, ¿cierto? Nos llevó por el camino del arrepentimiento y ahora nos ha traído a la fe con este cambio de vida, de ser incrédulos a creyentes. Entonces, notemos esto, nuestro corazón rebelde, de modo que ese corazón rebelde ha sido dominado por el Evangelio y hoy en día nos deleitamos en sus mandamientos. Y recuerde que cuando usamos aquí el tema del mandamiento en la vida de santificación, estamos hablando de los mandamientos como guía. Ya nosotros necesitamos diferenciar bien la ley, ¿cierto? O el mandamiento como freno es la manera en que Dios mantiene controlado el mundo. Como espejo es la manera que Dios muestra nuestro pecado. Y allí podemos ver que Cristo Jesús nunca pecó por nosotros, la doble sustitución de Jesús, y luego hablamos del mandamiento como guía. Por eso cuando nosotros estamos leyendo en la teología o estamos leyendo en la Biblia, que nosotros nos deleitamos en los mandamientos, es el uso de la ley como guía, o en las confesiones luteranas se conoce también como el tercer uso de la ley, y nosotros necesitamos tener claridad en esto. Ustedes saben que en cualquier momento pueden levantar la mano si tienen alguna duda o no me hago entender en algo, y estamos acá para poder servir. Pero también nosotros tenemos el viejo Adán. Como vimos en la diapositiva anterior, pues tenemos el nuevo hombre, y este nuevo hombre es el que alimentamos con la Santa Cena, con el Evangelio. Por eso es importante congregarnos. Si alguno de ustedes no tiene un grupo sembrador donde congregarse, pues el Sínodo de Iglesia Cristo Wells Internacional tiene la iglesia por internet, que es Iglesia Luterana Cristo. Nosotros tenemos una escuela dominical los domingos en la mañana, luego tenemos un culto que es en vivo, pero en la semana también tenemos otras clases para alimentar ese nuevo hombre. Si ustedes quieren conectarse a Iglesia Cristo, pues son bienvenidos. Yo pues tengo el privilegio de servir en esa iglesia por internet desde el 2008, pero hay otros hermanos que ayudan con las clases y ayudan con todo lo que podemos hacer. Y es mientras que pueden tener su grupo sembrador y así pueden alimentar su fe. Entonces, nosotros tenemos esa responsabilidad. ¿Cuál? De alimentar el nuevo hombre. Pero esa responsabilidad viene por la obra de quién? Del Evangelio, del Espíritu Santo. Estaba hablando el domingo pasado con un hermano aquí en Medellín, porque, bueno, aquí tenemos nuestro pastor local y mi persona le ayuda a este pastor local, y tenemos un vicario de Estados Unidos que viene a hacer su año de práctica, pero también es mucha ayuda para nosotros. Pero tenemos una estrategia porque aquí hay como 30 jóvenes. Y bueno, Pastor Tony ya está cada vez teniendo más años. Por mi trabajo con el sínodo en Latinoamérica, a veces es difícil poder ayudar, pero tenemos una estrategia para trabajar con los jóvenes. Pero estaba hablando con un hermano en la fe y me gustó mucho la conversación con él porque dijo, qué bueno animar a los jóvenes por el Evangelio, que sirvan por el Evangelio. Y me dio mucha alegría escuchar eso, porque él no es un líder de la iglesia, es un fiel de la iglesia, pero mire cómo lo tiene de claro. Y eso nosotros lo necesitamos entender también. Sandra, Ah, sí, pastor. En cuanto, bueno, es más bien una pregunta. En cuanto a la conversión, ya ve que en los grupos empleadores, bueno, hablo por mi grupo, pues llegan personas, tengo algunas personas de mi familia, pero hay otras personas que llegan y, y pueden hacer esa pregunta de, bueno, uh, yo ya estoy convertida a Cristo, o, o yo me convertí en otra iglesia, palabras así, pastor.
me convertí en otra iglesia, me bauticé, siendo que fue una persona que se bautizó de bebé, ¿no? Como yo. Yo soy bautizada en la iglesia católica desde pequeñita, pero cuando hacen esa pregunta, pastor, ¿cómo podría uno contestarles así, ahora sí que algo conciso, preciso, sin, sin ponerlas en duda o confundirlas? Porque va a surgir cualquier rato, yo estoy invitando, en mi grupo tengo gente que es católica, eh, y sé que yo sigo invitando y van a llegar esas personas que ya estuvieron en una iglesia pentecostal, por decir, que ya no asisten allá, pero yo las invité y están en mi grupo. Que yo sigo invitando, siempre estoy invitando personas a escuchar la palabra en mi casa. ¿Cómo podría, pastor, manejar eso cuando se llegue a suscitar? Sí, qué bueno y muy buena esa pregunta. Y la verdad, cuando, cuando, cuando tengamos esas situaciones que pasan mucho, pues lo primero que tenemos que recordar es que existe la iglesia invisible. Es decir, no podemos decirle a esa persona, ah, no, usted no cree, porque yo necesito saber si usted cree o no. No, no podemos decirle eso. Si la persona dice, no, yo ya viví la conversión, yo soy creyente, pues bueno, damos la gloria a Dios y confiamos en la obra del Espíritu Santo en esa persona. Y es ahí donde es importante ya mirar el tema del compañerismo, ¿cierto? Porque nosotros realmente, pues si las personas creen, pues el Espíritu Santo hizo el trabajo. ¿Cómo lo hizo? Pues Él es Dios y Él lo puede hacer. Y a veces las personas pueden estar en iglesias, eh, en iglesias pentecostales o otro tipo de iglesias, pero esa relación de la persona y Dios, pues nosotros no podemos meternos porque no somos Dios. Pero si la persona dice, soy creyente, amén. Ahora es muy importante con el tiempo aprender si esta persona y yo podemos tener compañerismo si creemos lo mismo. Y es ahí donde en el grupo Sembrador estamos dando las instrucciones. Entonces, recordemos que usamos Aprendan de mí para poder saber si creemos lo mismo y si esa persona, pues en el futuro quiere unirse a tomar la Santa Cena, porque eso es otro punto que vamos a hablar mucho más adelante. A veces hay personas que son creyentes, pero no toman la Santa Cena con nosotros. ¿Por qué? Porque no hay unidad de la doctrina. ¿Se acuerdan cuando Jesús llega Juan, el apóstol Juan, y le dice a Jesús, Maestro, por ahí hay otro sacando espíritus en tu nombre, pero él no está con nosotros? Y Jesús le explica a Juan, no, el que es con nosotros y el que es en contra de nosotros es contra de nosotros. Déjelo que siga hablando. Y es con ese pasaje aprendemos de que hay personas que son creyentes, pero tienen problemas con algunas doctrinas, ¿cierto? Entonces, eso ha pasado y en la práctica a mí me ha tocado en la misma congregación en Quibdó, que pasaron de ser bautistas a luteranos. Hubo una familia que todavía se congrega y esa familia siempre ha tenido problemas con la Santa Cena. Ellos batallan mucho con la Santa Cena, pero si usted habla con ellos, ellos dicen, yo voy a ir al cielo por la fe en Jesús. Amén. Eso es lo que necesitamos escuchar. Cuando ellos tienen problemas de la Santa Cena es porque todavía, después de muchos años, todavía está muy arraigado muchas cosas de la razón. Pero ellos en ningún momento niegan, en ningún momento dicen, es que eso es mentiras o eso no lo hacen, inclusive por eso se congregan. Pero ellos hemos hablado mucho de eso y ellos entienden por qué no tomamos la cena. Entonces, en conclusión, si dice que son creyentes, bien, pero ya como estamos en nuestros grupos sembradores o en mi caso, en nuestras congregaciones, pues, ¿qué queremos con esa persona? Pues queremos saber si creemos lo mismo. Y para eso tenemos Aprendan de mí y para eso pues tenemos el poder usar las 95 preguntas que ustedes conocen o el otro libro que usamos para la confesión de fe en lo que creemos.
Y eso ya es con el tiempo, ahí nos damos cuenta que bien, podemos tener compañerismo y practicar el compañerismo porque creemos lo mismo. Porque esa ya sería la tarea, ¿cierto? Esa sería la segunda tarea. Bien, Sandra. Wow, muy bien, pastor, perfecto. No sabe cómo me ayudó su comentario. Creo que voy bien, ¿eh? Creo que voy bien entonces, gracias a Dios. Y sí, pues es muy importante explicarles y pues siempre hemos empezado con conceptos y con aprendan de mí. Así es. Siempre empezamos así. Y hay personas en mi grupo que están desde que empecé, pastor, desde que empecé con el grupo, pero, pero hay nuevas personas y hay otras personas que van a llegar. Entonces yo quiero estar preparada para cuando llegue ese momento que sé que va a llegar, pero ya con esta respuesta que usted me dio, quedo completamente ya muy satisfecha y es lo que tengo que hacer en un momento dado, ¿verdad? Que se presente, porque se va a presentar. Gracias, pastor. Y por último, es una estrategia que simplemente es una estrategia, es una sugerencia. Como está llegando gente nueva y muchas veces se han dañado grupos sembradores, por eso, porque llegan algunas personas y cuando estamos hablando de doctrinas empiezan a atacar y no entienden que el rato del grupo sembrador es para edificar. Entonces, cuando nosotros identificamos personas así, es mejor darles las clases personalizadas. Entonces, es lo que yo hago. Por ejemplo, esa congregación donde yo estoy es muy grande. Es una congregación de más de 100 personas. Entonces, el trabajo mío cuando llega alguien nuevo es empezar a prepararlo para tener compañerismo. Entonces, yo lo hago de manera individual, ¿cierto? Porque a veces chocan muchas cosas. Entonces, una estrategia que se puede hacer es si hay personas que notamos que tienen su controversia para que no dañen el camino de los otros y no nos hagan difícil el momento, pues démosles clases personalizadas y después vamos guiándolos con los otros estudios para que también puedan aprender. Juan. Bueno, pues con la experiencia que ya se tiene, ¿verdad? Un poco, no una poca de experiencia que ya se tiene. Bueno, sí han llegado hermanos de otras denominaciones y a veces quieren contender, quieren debatir lo que decía, ¿no? Pero no hay que contender delante de toda la iglesia, sino lo que dijo, hermano, es cierto, a solas, ¿verdad? Hermano, mira, te invito a tomar el estudio de los cuatro conceptos, aprendan de mí, y ahí ya sale todo, ¿no? Entonces, pero no hay que también, hacerlos sentir mal, sino que también como que hay que apapacharlos, como que hay que consentirlos, ¿no? Para si queremos que se queden. Y si queremos que se vayan, pues hay que maltratarlos y se van, ¿no? Pero hay que consentirlos y hay que invitarlos, ¿verdad? Con todo el amor. Hay que invitarlos para que tomen el estudio. Y bueno, al final de cuentas, la palabra de Dios tiene la respuesta y se quedan, porque dicen, ah, es que yo creía, es que nos hicieron creer esto, ¿no? Bueno, pero yo hoy ya estás viendo lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ¿en quién crees? ¿En el ser humano o en la palabra de Dios? No, pues ahí está. Entonces, así es como muchos hermanos se han quedado, sí, que han llegado de otras denominaciones. Y pues ahí estamos. Y eso es lo que es mi aporte. Qué bueno, sí. Y hagan esa estrategia. Cuando ustedes vean que alguien es muy conflictivo, porque, o sea, nosotros tenemos que pensar en los que han estado sólidos, en los que están escuchando bien. Entonces, para no dañar el proceso de ellos, porque son niños espirituales, eh, pues es bueno esa estrategia de tratar de hablar con esa persona paso a paso, estudiar aparte, hasta que ella va entendiendo, de manera que, como les digo, pues uno en el ministerio, yo tengo muchos años en el ministerio y me ha tocado de todo. Y uno siente esas cosas de la presión y entonces uno trata de Fuera, estar tranquilo. fuera.
uno trata de, de no tener problemas, ¿cierto? Pero a veces el diablo, ustedes saben que el diablo puede estar ahí y siempre el diablo está ahí, puede estar ahí, ¿no? Siempre está dañando, haciendo división y nosotros tenemos que cuidarnos de eso, que de pronto también cuidarnos nosotros, porque de pronto si ya no tenemos un buen genio o vemos que ya nos está tomando la clase como de juego o cosas así. Entonces es mejor a veces con esas personas estudiar aparte, hasta que ya está bien tranquilita, bien nivelada y así vamos ajustando. Entonces, por ejemplo, esa es la estrategia que tenemos en Medellín. Cuando nosotros tenemos los grupos y en los grupos que tenemos fuera de la congregación, pues allá estamos estudiando la Biblia, allá estamos llevando temas bíblicos, pero cuando una persona ya quiere hacerse miembro de la iglesia, pues ya damos estos cursos de compañerismo, que es casi lo mismo que ustedes hacen y pues esa estrategia a nosotros nos ha resultado bien, nos ha salido bien. Y damos gracias a Dios por eso. Camilo. Pastor, a mí me gustó lo que dijo, que hay muchas personas que tienen arraigadas las cosas a la razón. ¿Cómo trabajar con lo que dijo la hermana Sandra de los pentecostales, que cuando llegan, principalmente con el problema de la oración, ellos dicen que si la congregación no está orando, no está congregada? ¿Y cómo orar con un hermano así? ¿Sí me entiende, pastor? Sí, y bueno, aquí podemos hablar un poco de la libertad cristiana. Aunque sabemos pues que la oración es un fruto de la fe, el cristiano ora, la congregación oramos, pero sería un buen punto hablar con esa persona en cuanto a ese tema. Entonces eso sería un buen ejemplo de tener unas secciones aparte con esa persona como para guiarlos en ese tema, ¿cierto? Porque es verdad, muchos están acostumbrados a cantar, a la oración y no escuchan bien la palabra de Dios o tienen pocos minutos para la palabra de Dios. Entonces, también sirve esa estrategia, empezar a hablar con esa persona aparte, estudiar y pues, y valga la redundancia, y orar por esa persona. Orar por ellos para que puedan tener ese entendimiento. Sí, ser feliz. Eh, yo pienso que cometemos un error muy serio cuando nosotros que pensamos que nuestra labor va a ser una labor inmediata. Nos hemos acostumbrado a ser inmediatistas y nos olvidamos que la obra no es de nosotros, sino la obra es del Espíritu Santo, que es el que va a trabajar en cada uno de los que les llega la palabra. Entonces nosotros pensamos que estamos trabajando mal o no estamos funcionando porque no vemos los resultados que se esperaban ver al principio. Y nos desesperamos, nos angustiamos y nos sentimos decepcionados y nos sentimos que no estamos haciendo ninguna labor por los resultados que se ven. Yo hoy día recibí la llamada de una señora que nos conoce de que éramos pequeños, amiga de mi papá, que era médico, falleció mi papá en el 2003, pero esa amistad me seguían consultando a mí y al verla, yo me preguntaba por qué me está llamando si tenemos tiempo que no hablamos, que no conversamos. Y ella, me agradeció por las meditaciones que le mando día a día, que ella ha pasado un momento de enfermedad muy, muy seria, muy severa, que inclusive yo la vi muy avejentada y prácticamente la vi como una persona que está padeciendo alguna enfermedad muy consumidora, un cáncer pero estaba con su estado mental bueno y me agradeció por el mensaje que recibe día a día de las meditaciones de Academia Cristo.
Entonces, uno piensa que no está haciendo nada, pero en definitiva no es obra de uno, es la obra del Espíritu Santo que se está manifestando por medio de nosotros. Y entonces nosotros tenemos que tener primero el conocimiento, la conciencia de la paciencia que debemos tener porque la obra no es nuestra. Nosotros no somos los transformadores son el Espíritu Santo y el Evangelio. Hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo, Muy que bien, vamos a poder ser, ya vivir en su reino. muy bien. Sí. Y vamos a orar. Y por eso uno de los trabajos grandes que estamos haciendo como comunidad, que estamos todos en esto, es lo que dice Félix. Es increíble. Por ejemplo, en Colombia, con los sembradores que nosotros tenemos, a veces preguntamos qué haces. Y nosotros aquí en Colombia estamos prácticamente todos los días transmitiendo. Yo sé que es muy mínimo los números, porque aquí somos como 50 millones de colombianos, pero más o menos se está llegando el mensaje a 5.000 personas. O sea, con el mero WhatsApp a 5.000 personas. Entonces, cuando usted le pregunta, porque Camilo es del grupo de nosotros aquí en Colombia, ¿a cuántos le comparte? A Álvaro, que ustedes lo conocen, otro sembrador, ¿cuántos le comparte? Pastor Elkin, Pastor Tony, Henry y otros. Y cuando hemos sumado a casi 5.000 personas, y creo que ya pasamos de eso recibiendo el mensaje. Y más ustedes, ¿se pueden imaginar cuántos están recibiendo? Y todas esas personas vamos a verlas en el cielo. Ahora, también tenemos el viejo Adán, y es ahí por eso hablamos de santos pecadores. Pablo explica muy bien eso. Y Pablo, ustedes conocen ese famoso versículo: yo sé hacer lo bueno, pero no lo hago por el pecado que mora en mí. Entonces, mientras que vivamos en este mundo, vamos a tener ese problema del viejo Adán. Todavía vamos a seguir pecando, pero ustedes saben que hay una diferencia entre pecar por debilidad y practicar el pecado. Esa diferencia la Biblia lo plasma muy bien. El que practica el pecado no va a entrar al reino de los cielos. Y por eso tenemos una guerra diaria, una guerra entre el nuevo hombre y el viejo hombre. Y eso es diario, esto batalla todos los días, batallamos. Yo a veces pienso, yo soy muy bendecido porque todo el día estoy trabajando con hermanos en la fe, la iglesia. O sea, mi vida son dos cosas: o es mi familia o es la iglesia. Y conozco personas y yo soy muy agradecido con Dios, pero todos los días también peco. También tengo malos pensamientos, también tengo mal genio, también tengo a veces desconfianza en Dios, a veces los problemas. Pues todos los que estamos acá y tenemos hijos, sabemos todos los problemas que hay en una familia, más los problemas de la iglesia y todo esto. Y muchas veces sale el viejo hombre, pero gracias a Dios, Dios nos ve a nosotros es por Cristo, no por lo que nosotros hacemos o no hacemos. Y gracias a Dios está el arrepentimiento diario. Entonces, ya sabemos que hay una diferencia que ya lo estudiamos entre la justificación y la santificación. Y esa santificación es el proceso de llegar a ser. Es realmente nosotros cada día, mientras que estamos en este mundo, estamos creciendo. Y al crecer en la vida de santificación, vamos a llegar al límite total. ¿Y dónde va a ser ese límite total? Cuando estemos en el cielo. La justificación no es un proceso. La justificación está completa, ya se hizo. La santificación sí es un proceso. Por eso no tenemos compañerismo con aquellas personas que siempre afirman que ya no pecan, que ya tienen un nivel de santificación en este mundo. Y eso es falsa doctrina, porque el único que tocó este planeta, esta tierra, y que nunca tuvo un proceso de santificación, sino que fue santo desde su concepción, es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De resto, no hay ninguno que pueda hacerlo. Entonces, la vida santificada del cristiano, la suya y la mía, es imperfecta mientras subsista en este mundo. Y por esto
a partir de hoy, o si ustedes ya usaban ese término, síganlo usando. ¿Qué somos nosotros? Santos pecadores. Es lo que somos nosotros, y esto a raíz del nuevo hombre y el viejo hombre. Pero eso también nos anima a estar alimentando el nuevo hombre. Pero ¿cómo alimentamos el nuevo hombre? Pues, ¿qué tenemos? El Evangelio en la palabra y los sacramentos. Es muy importante. Como ustedes cada día más van viendo la necesidad de que las personas no solamente escuchen el Evangelio, sino que también alimenten su fe con los medios de gracia. Porque ¿cómo se produce la santificación? La santificación se produce por los medios de gracia. O sea, yo estaba una vez hablando con una persona y él estaba diciendo, sí, tenía el pensamiento calvinista. Sí, yo soy creyente, yo soy salvo, pero yo no me congrego, yo no tengo por qué congregarme. Ahí está el problema. ¿Por qué? Porque Dios quiere, y Dios, la manera en que trabaja en usted y en mí son los medios de gracia, porque es lo que produce la santificación. Entonces nosotros no podemos estar muy desconectados del Evangelio. Y si tenemos la oportunidad de tomar la Santa Cena, hay que hacerlo con frecuencia. Por eso, así como lo estudiamos en la antropología, cómo Dios preserva nuestra vida, ¿cierto? Física, por el alimento, con el agua, con el vestido, con el techo, pues también nos preserva y produce la vida santificada a través de los medios. ¿Y cuáles son esos medios? Ya sabemos. Tenemos el bautismo y la Santa Cena. Entonces, yo con esto no quiero cautivar conciencias, porque a veces cuando estamos explicando esto, a veces hay hermanos que no han entendido bien, pero si volvemos a las primeras clases, sabemos que tanto el bautismo como la Santa Cena son doctrinas fundamentales secundarias. Recuerden eso. ¿Y eso qué quiere decir? De que una persona puede ser salva sin el bautismo y sin tomar la Santa Cena. Pero ¿dónde vamos a aplicar esto? Cuando yo tengo un lugar donde yo sé que enseñan la Biblia, que enseñan lo que yo creo, lo que dice Dios, pues yo necesito tomar la Santa Cena. Por eso siempre estamos tratando de enlazarnos, de vincularnos. Y cuando muchas veces han habido otros estudiantes y vemos que tal vez no van a empezar un grupo sembrador o todo esto, pues los conectamos. Sí, en tal parte hay un grupo sembrador, en tal parte hay una iglesia. Algunos siguen, otros de cuando en vez asisten, pero si yo tengo la fe salvadora y tengamos cuidado otra vez con esto, y espero que me puedan, que yo me haga entender bien, porque no quiero cautivar ni desanimar fe. Pero si yo digo que yo soy creyente, pero yo no alimento mi alma, la verdad, no va a haber nada. Va a morir. ¿Y cuándo va a morir? Pues tal vez ya está muerto y no lo sabe, hablando espiritualmente. Entonces, por eso, muy bonito que ustedes se conecten en los estudios que hacemos aquí en el seminario o en otros estudios que ofrece Academia Cristo, todo lo que hay por internet. Y yo sé que va a haber un momento dado que ustedes van a ver, que van a haber grupos en sus ciudades donde ustedes se van a poder congregar, y pensando siempre en eso, en seguir creciendo y alimentando la fe, que es muy importante para nosotros. Entonces, recordemos estos medios de gracia que son muy importantes para nuestra vida espiritual. Y y espero que me haya dado a entender, porque a veces cuando hablamos de este tema han habido como controversias y hay personas que hasta han llorado porque no se les lleva la Santa Cena, pero entendemos todo eso y ojalá pudiéramos, yo a veces sueño y le digo al Señor, qué bueno estar todos juntos en un solo lugar, pero eso ya suena mucho a secta, pero en el cielo vamos a disfrutar. Cuando estamos hablando del Evangelio, de los sacramentos en la vida de santificación, también hay un sentido estrecho y
y amplio. Vamos a hablar primero de esto. Entonces, desde la caída en el pecado, pues la ley revela y refrena y condena el pecado. Y por eso es muy importante la doctrina de la ley. Ya hemos hablado mucho de esto, pues ¿qué hace la ley, la doctrina? Ya ustedes están a un nivel de que cuando encuentran la palabra ley en la Biblia, no está hablando la doctrina de la ley. Ustedes necesitan ya identificar eso, porque casi siempre la palabra ley está hablando de la misma palabra de Dios. Pero ¿cómo sabemos qué es la ley? Porque la ley, ¿qué hace? Revela, o sea, muestra. Por eso es fabuloso esas cuatro C que ustedes aprendieron en la Academia Cristo, y crea que yo también uso las cuatro C para mis sermones o para mis clases muchas veces. Entonces, ¿qué pecado me lleva a confesar esta historia? ¿Qué pecado me lleva a confesar esto? Ahí estoy usando la ley. Cuando digo, ¿qué pecado veo acá? Me muestra a mí. No el pecado de Camilo, no el pecado de Félix, no el pecado de Sofía, no, ¿qué pecado me muestra a mí? También, ¿qué me muestra esa ley? Pues, bueno, no lo hagas, pero también condena el pecado, o sea, muestra que merecemos la muerte eterna. Por eso, cuando estamos estudiando la doctrina de la ley, ya sabemos que es esa doctrina de la Escritura por la cual Dios nos dice cómo debemos ser. Y todos sabemos lo que la Biblia nos dice. Y este mandato de Dios es tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Él nos manda que seamos nosotros, ¿qué? Perfectos. Y sencillamente en mi mente está Levítico 19:2. Sean santos como el Padre, el Padre de los cielos es santo, o yo soy santo, para hablar literalmente. Y Mateo 5:48. Sean perfectos como el Padre en los cielos es perfecto. Pedro también habla de lo mismo, de la perfección. También, ¿qué nos dice la ley? Lo que debemos hacer y no hacer. ¿Y cómo sabemos? Por los mandamientos. Entonces aquí, como siempre, les animo a estudiar los 10 mandamientos. Es la forma que Dios nos dejó claro cuál es su voluntad, y también cuando nos damos cuenta de esas exigencias, nos damos cuenta de que, como dice Romanos 3:23, que todos hemos pecado. Ese adjetivo es muy claro, siempre explicarlo. Y como hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y por eso, ¿qué merecemos por nuestro pecado? La condenación. Y otra vez, nosotros ya estamos al nivel de entender versículos bíblicos que la Biblia usa, que es el infierno, ¿cierto? Porque la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, habla del infierno. Por ejemplo, la palabra Seol, de acuerdo al contexto, significa sepultura o infierno. Nosotros necesitamos identificar bien eso. Y aquí que estamos viendo que cuando estamos predicando a una persona, bien sea en el evangelismo personal, cuando estamos dando un devocional, cuando estamos predicando un sermón o aún una clase, pues la ley y el evangelio necesita estar. Entonces, usted y yo pecamos contra el tercer mandamiento cuando no usamos la ley exactamente para mostrar el pecado, para mostrar la necesidad de Cristo, porque es así como todos vamos a aprender. También es muy importante recordar, y eso es lo que aprendimos en el catecismo, pues la ley, ¿para qué nos sirve? De espejo, ya sabemos que muestra lo que somos. También actúa como freno, que es como Dios refrena la sociedad. Pues se pueden imaginar, si hemos escuchado de Félix, lo que pasa en Guayaquil, lo que ha pasado en México, en Colombia, en Bolivia, en todas partes del mundo, y cómo todo lo que sucede, pero si no fuera por la ley de Dios, esto sería peor, porque todavía recuerden que todas esas personas tienen la ley escrita en su corazón, y entonces es la manera en que Dios frena a muchas personas para hacer el mal, pero nosotros no podemos olvidar cuál es el propósito de la ley. Como espejo muestra nuestro pecado, pero como freno es la manera de que Dios cuida a,
a nosotros, nos cuida, nos protege a nosotros. Por eso, usted y yo somos libres de la ley, pero en qué forma somos libres de la ley? Primero, es que ya no somos condenados. ¿Y por qué no somos condenados? Pues por Cristo, porque Cristo cargó esa condenación por nosotros. Y aún cuando oramos, siempre decimos que merecemos el castigo de Dios. Merecemos ser castigados en el infierno, pero Dios por su misericordia, pues en Cristo Jesús nos dio la salvación, el perdón. También tenemos la libertad para servir, o sea, ¿cómo vamos a servir a Dios? Guiados por el Evangelio, sin miedo, sin temor. Y eso es muy importante para nosotros. Y es acá donde nosotros aprendemos que, bueno, guardamos los mandamientos no para cumplirlos porque sabemos que merecemos el castigo de Dios, sino que aquí realmente está conectado los mandamientos por la obra de Cristo, ¿cierto? Entonces, realmente Dios acepta nuestras buenas obras por causa de Cristo. Y aquí ya empezamos a hablar del tercer uso de la ley. ¿Y cuál es el tercer uso de la ley? Cómo usamos los mandamientos como guía. Por eso servimos con amor, no por obligación. Por eso dedicamos el tiempo a nuestro Dios. No sé si Camilo volvió a levantar la mano. Oh, muy bien. También como tercero, somos libres de la ley mosaica. Recuerden el libro de los Gálatas. Los Gálatas tuvieron muchos problemas con los judaizantes. Ustedes se van a encontrar con muchas personas. Por ejemplo, en la clase de ayer que tuvimos con los líderes en Colombia, estábamos hablando del vestido. Y créame que en el Antiguo Testamento yo no he visto un versículo bíblico que diga cómo la persona tiene que vestir. Los sacerdotes sí, el sumo sacerdote sí, pero las personas como tal no tenían cómo vestir. Entonces, imagínense de dónde viene ese reglamento de que las mujeres visten de falda larga o los hombres tienen que vestir de esa manera. No viene ni siquiera de la ley ceremonial. Entonces, nosotros somos libres de esa ley mosaica y especialmente ya sabemos de las leyes ceremoniales en cuanto a comer, el beber, en guardar los días de reposo y también pues ahí aprendemos mucho en cuanto a nuestra libertad cristiana. Por eso la libertad, las tradiciones sin normas humanas, pues nadie puede ponerlas porque realmente eso es lo que hacían los rabinos en los días de Jesús, pero nosotros realmente necesitamos tener esa madurez espiritual de entender cuál es nuestra libertad cristiana para no ofender a los hermanos. También cuando hablamos de la santificación, el buen uso de la ley, pues nosotros todavía necesitamos escuchar la ley. Entonces, ¿por qué vamos a un sermón? ¿Por qué vamos a un devocional? Y somos hipócritas nosotros. Si yo estoy escuchando una predicación y el pastor está hablando de la ley y yo digo, ah, eso que le caiga a Juan Julano, eso es para él, para mí no. Es lo más fariseo que podemos hacer. O decir yo salí victorioso hoy porque lo que habló el pastor no me cayó a mí. O lo que habló mi sembradora no me cayó a mí. Es lo más hipócrita que puede haber. Todos nosotros necesitamos la ley. Y esto es muy importante porque existe el antinomismo. ¿Qué es el antinomismo? Pues anti, ustedes ya saben que es contra, nomos es ley. Y esto hubo un personaje, Juan Agrícola, y si ustedes ven las fechas, estas fechas, 1566 cuando murió, pues a Martín Lutero le tocó este personaje, el que enseñaba que el cristiano no necesitaba la ley. Inclusive yo creo que ustedes han escuchado a personas decir eso, como ellos no necesitan escuchar la ley. Y todo por una mala interpretación de Romanos, que dicen que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces malinterpretan ese versículo, no teniendo en cuenta el contexto que enseña el apóstol Pablo. Pero si usted y yo estamos aún haciendo la oración y en la oración no usamos la ley del Evangelio, cuidado. Por eso en la oración siempre reconocemos que somos pecadores. Cuando estamos haciendo oración personal, pues a Dios no tenemos que ocultarle nada. Hay que decirle, perdona, Señor,
mi mal pensamiento con esto, perdona, Señor, mi mala actitud con esto, perdona, Señor, esto lo que yo hice y cosas así hay que confesar. A mí nunca se me olvida una enseñanza de hace muchos años, porque cuando nosotros vamos a hacer algo malo, vamos a pecar, entonces si yo voy a pecar contra mi matrimonio, voy tranquilo, porque mi esposa no se va a dar cuenta. No, es el primero que tengo que pensar es en Dios. Él sí sabe qué es lo primero malo que yo pienso. Él sabe lo primero, él es el primero en saber lo malo que hablo. Él sabe mi mala acción. Por eso ofendemos a Dios y también al prójimo. Y es algo muy importante que nosotros necesitamos reconocer. Cuando identificamos bien la ley, vamos a apreciar bastante el Evangelio y hay que dar gracias a nuestro Dios por esto. Por esto, mis hermanos, pues la ley es muy útil para la santificación. La ley no produce la santificación. Recuerde que qué es lo que produce la santificación. Y eso es muy importante porque es la manera de diferenciar la ley y el evangelio. El evangelio, y ya sabemos, y los sacramentos producen la santificación. Si nosotros decimos que la ley produce la santificación, pues ahí es donde estaríamos hablando del sinergismo, pues estaríamos hablando de la salvación por obras. Y de eso nos tenemos que cuidar. Por eso siempre les he animado. Y otra vez, cuando digo esto, no quiere decir que yo nunca me he equivocado. Muchas veces me he equivocado. Pero por eso, ¿cómo vamos a expresar la doctrina? Hay que tener mucho cuidado. Y de ahí, mis hermanos, a que nosotros tengamos preparado una clase, preparar un sermón, preparar un devocional. Ahí lo importante de que usted tenga en su mente cómo vas a evangelizar a alguien, que no digas, ah, yo voy a decir lo que me caiga, lo que venga a mi mente. Cuando tenemos ese pensamiento, vamos a equivocarnos. Por eso hay que memorizar textos bíblicos, por eso hay que hablar claramente en cuanto a cómo somos justificados. No necesitamos hablar de que la justificación es forense o que es completa, que es universal. No, eso lo estudiamos aquí para nuestro crecimiento espiritual, porque eso no lo necesita escuchar la gente, pero sí necesitamos tener. Y voy a compartirles en el grupo, lo voy a hacer mañana, voy a escribirlo aquí para que no se me olvide, una cartillita que hay de ley y evangelio con unos pasajes bíblicos para que los conozcan y se los memoricen. Yo uso muchos de esos, ley y evangelio, cartilla. Y lo puedan ver. Hay muchos versículos que podemos usar para eso. Y eso nos ayuda mucho para nuestras clases. Entonces, ya sabemos que la ley revela el pecado. La ley frena el viejo hombre. También muestra la vida que Dios quiere que llevemos, pero ya sabemos que usamos esto como la ley, como guía. También aprendamos de que el evangelio, hay una diferencia entre la ley imperativa y el evangelio imperativo. ¿Por qué les hago esta diferencia? Porque estamos hablando de dogmática. Entonces, la ley imperativa revela la voluntad de Dios, exige que cumplamos, pero no da la capacidad de cumplirla. El evangelio imperativo revela la voluntad salvadora de Dios y al mismo tiempo da la capacidad para hacer lo que Dios pide. Entonces, ¿qué significa imperativo? Es un mandato. Esa es la clave. La palabra imperativo, mandato. Entonces, la ley como mandato, pues nos exige que la cumplamos. Pero el evangelio como mandato, pues nos da la capacidad de hacer lo que Dios pide. Pero otra vez, porque fuimos perdonados y Cristo Jesús hizo todo por nosotros. Muy bien, hermanos, hemos llegado a nuestra hora de estudio. Espero pues que haya sido claro lo que hemos visto hoy y más sin embargo siempre hay que estar repasando, estudiando, porque esa es nuestra vida, ser estudiosos de la Biblia, ser estudiosos de la doctrina. Para mí es un privilegio poder estudiar con ustedes estos temas. Feliz. Pastor Henry, ¿sería tan amable, nos podría facilitar material de lectura sobre la santificación? Sí, hay un libro y lo voy a compartir de Academia Cristo que es totalmente la santificación y es muy bueno. Es de la colección de la Biblia Popular. Voy a anotarlo. Es muy bueno.
Sí, hay una colección muy bonita de la Biblia popular y es increíble ese libro. Y realmente es de donde yo más estudio, son de esos libros, este libro, el catecismo. Sí, esa es la vida de todos nosotros, ¿cierto? Oremos. Padre de amor, te damos gracias por el Evangelio, te damos gracias por mostrar paciencia y amor hacia nosotros, en hacer de que cada día podamos vivir diferentes y permite que nuestro corazón siempre queramos vivir para ti, para tu gloria. Perdona, Señor, las veces que hemos sido mal ejemplo para los incrédulos, mal ejemplo para aún los creyentes, pero gracias por Cristo Jesús, que fue aquel que vivió perfectamente por nosotros, nunca dio un mal ejemplo y fue a la cruz y pagó por nuestros pecados. Gracias, Señor de los cielos, por bendecirnos, por glorificar tu nombre en nuestras vidas, que es algo que cada día apreciamos. Danos un buen descanso y esperamos que el día de mañana vivamos para ti. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una buena noche. Gracias por estar acá. Buenas noches. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Bendiciones, hermanos, y que tengan una bonita noche. Bendiciones, hermano. Que Dios los bendiga. Bendiciones.